Bueno, buenas noches Listo, para todos sí. nuevamente. Bueno, Listo. Buenas bueno, noches para buenas todos. noches. Sí, Entonces, vamos a dale. darle comienzo a a nuestros IPAs. Entonces, primero, pues ya algunos de ustedes conocen a su tutora Alexa y también tenemos a la tutora Daniela. Entonces, primero las voy a dejar que se presenten cada una y pues darle inicio también a este CIPAS. Dale, profe Daniela, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, parece que ustedes ya me han visto por ahí contestándoles los mensajes. Entonces, bueno, yo soy Daniela Carvajal, yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional. Tengo una especialización en gerencia de la salud y, bueno, me he desempeñado en cargos en el área asistencial, en la dirección técnica de un hospital de alta complejidad y también he trabajado con entes regulatorios como el Fondo Nacional de Estupefacientes y pues ahorita estoy en la industria farmacéutica trabajando en el área regulatoria. Entonces, bueno, aquí pues para servirles, disponible en lo que yo les pueda ayudar y presta a compartir mi conocimiento con ustedes. Listo. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Mi nombre es Alexa Janina Bolaño Lara. Yo soy química farmacéutica, egresada de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. Soy barranquillera, pero ya llevo 13 años de estar viviendo en la ciudad de Valledupar. Estoy en el centro, en el CEAT de Valledupar. Llevo 5 años del año 2021 vinculada a la universidad, la Escuela de Ciencias de la Salud en el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. Pero tengo 18 años de experiencia en el área asistencial como directora técnica de centrales de mezclas y también directora técnica de servicios farmacéuticos de IPS de alta complejidad. Tengo una especialidad en sistemas de calidad y auditoría en servicios de salud. Soy verificadora de los estándares de habilitación y recientemente recibí el grado de magíster en educación. Dispuesta, igual que las otras profes, a todas las necesidades que ustedes tengan con este curso. Es la primera vez que tengo el curso de farmacología. Anteriormente había estado en farmacotecnia, en farmacognosia, en administración de farmacias y también en laboratorios. Pero bueno, este periodo muy agradada, tuve el reto de iniciar farmacología 1, que creo que nos sirve muchísimo para también estar actualizados en todos esos conceptos que vamos dejando ahí como de lado en el quehacer farmacéutico en otras áreas. Entonces, cuenten con nosotros para todo lo que necesiten, para todo lo que requieran. Y bueno, vamos a dar inicio entonces, si me lo permite, profe María Claudia, no sé si tiene algo más que decir para dar inicio entonces con la presentación. Simplemente que quería que ellas se presentaran porque pues en nuestra primera conferencia todavía no les habían adjudicado los grupos y había como un desorden al inicio. Entonces pues ya en este momento ya son sus tutoras, entonces para que las pusieran. Y ahora pues la tutora Alexa entonces nos va a hacer la presentación. Recuerden que este CIPAS, la idea es que sea muy interactivo, que ustedes también contesten preguntas, que participen, no solamente es una exposición, sino pues que ustedes participen, pueden alzar la mano, pueden poner comentarios en el chat. Estamos pendientes. ¿Listo? Listo. Listo, entonces el día de hoy nuestro primer círculo de interacción, como bien su nombre lo dice y como lo dijo la profe Claudia, la idea es que nosotros podamos interactuar, que esto no sea que solamente hable yo, sino que ustedes también tengan una participación en este encuentro y cualquier duda, vamos a tener un espacio de preguntas al final, pero también que participen si en el transcurso de la presentación pues se van haciendo preguntas, porque digamos que son términos que ya hemos conocido, que ya hemos manejado, que también algunos conceptos que seguramente en otros cursos ustedes ya han visto. La idea es que podamos participar. El tema, pues, ruta ADME, explorando la farmacocinética, es el tema que vamos a desarrollar hoy. Una pequeña introducción al principio, el objetivo,
concepto de farmacología, líneas del tiempo de la farmacología, áreas de estudio de esta, eso pues digamos que es muy corto, farmacocinética y farmacodinámica, ruta ADME, explorando la farmacocinética, entonces ya entramos en materia en absorción, distribución, metabolismo y excreción, conclusiones, espacio para preguntas y miraremos las referencias bibliográficas. Digamos que cuando nosotros administramos un fármaco, los fármacos no ejercen la acción de manera inmediata, sino que estos deben transitar en el organismo de diferentes órganos, tejidos y sistemas que nosotros tenemos y en algunos casos sufrir transformaciones para poder ejercer su acción terapéutica. ¿De qué trata esta ruta ADME? ADME corresponde a un acrónimo que es Administración, D distribución, M metabolismo y E excreción. Y es la forma más sencilla de nosotros describir ese tránsito de los fármacos en el organismo. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Que podamos conocer y comprender estos conceptos de los fármacos. ¿Por qué? Porque es la base que nos va a llevar a los otros temas que vamos a ver a través del curso, como son biotransformación de fármacos, las formas farmacéuticas, vías de administración, que es el resultado del aprendizaje 1, y luego lo que vamos a ver en el aprendizaje 2, que es donde vamos a hablar de mecanismos de acción, toxicidad, interacción, actividades farmacológicas, que este tema de ADME es la base para poder entender esos otros términos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es farmacología? Rapidito. Farmacología es la ciencia que estudia los fármacos en términos generales y tiene asociada una cantidad de ciencias porque se ha ido especializando para poder estudiarlos a profundidad. La farmacología se define como el estudio de las sustancias que interactúan con los seres vivos a través de procesos químicos. Es la ciencia que estudia cómo las sustancias interactúan con la vida, ¿verdad? Cómo estas sustancias se relacionan con los seres vivos, que no solamente hablamos de humanos, sino también de los animales. Si miramos en la línea del tiempo, en esta imagen que se ha vuelto como muy famosa este tipo de imágenes por la inteligencia artificial, y aquí quiero aprovechar y quiero hacer un comentario con respecto del uso de las IA, no solamente en nuestro curso, sino en términos generales en los procesos educativos con la universidad. La IA es una herramienta, o sea, la IA no puede ser que me diga hasta lo que yo tengo que escribir en el foro. Nos hemos encontrado, y hablo de forma personal, es muy fácil de detectar cuando un estudiante copia y pega una respuesta de IA. Es que de verdad que nosotros lo podemos identificar y aquí la idea no es ni que ustedes nos engañen a nosotros ni ustedes engañarse ustedes mismos. Nosotros le brindamos a la inteligencia artificial los conceptos, la información y todo lo demás para que ella pueda ayudarnos como lo que es una herramienta, no pretender que la IA piense por nosotros. Entonces, aprovecho aquí la cuña para invitarlos a que hagamos un uso responsable de este tipo de herramientas, porque la intención de verdad cuando nosotros estamos en la universidad es que haya un aprendizaje autónomo y que ustedes se puedan apoyar en nosotros los docentes para poder, si tienen alguna duda y demás, todas las referencias bibliográficas, la biblioteca y todas las herramientas que nos brinda la universidad para evitar que usemos la inteligencia artificial incluso para que nos haga las tareas, ¿ok? Entonces ahí quería como dejarle las cuñitas porque sí hemos visto personalmente en el foro mucho uso de la inteligencia artificial para la tarea. Y no es la idea, ¿no? La idea es que de verdad ustedes conscientemente interioricen las tareas, interioricen las guías y todo lo que estamos haciendo para que pueda dejarles algo a ustedes para su futuro profesional. Entonces, bueno, volviendo nuevamente aquí a la historia de la farmacología, miramos este recuadro y son como 4 escenas, desde la antigüedad, edad media y renacimiento, edad moderna y siglo XIX y la farmacología moderna y el futuro. ¿Qué vemos en lo primero? Naturaleza, ¿no? Está muy asociada a la primera línea del tiempo de la farmacología con todo el tema de hierbas, magia, hay observación con la naturaleza, se adjudica a los dioses todo el tema de la cura de las enfermedades. Vemos cómo el papiro de Evers, digamos que ya catalogaba cientos de sustancias químicas, los chamanes, sanadores, usaban todo el tema de las hierbas mezcladas con rituales para todo el tema de sanación y se hablaba mucho de un espíritu sanador. Aquí entra
un nombre que debemos recordar que es Discórides, quien en el siglo I escribe la Biblia de las plantas medicinales. Este se usó por más de 1500 años. Entonces, digamos que nosotros vemos ya el medicamento en nuestras farmacias, droguerías, pero miremos que tenemos una historia detrás que habla de hace siglos atrás, muchos siglos desde la prehistoria, donde ya se viene trabajando con el tema de curar enfermedades. Pasamos entonces a la Edad Media y Renacimiento, donde ya hablamos de boticas, ¿no? Ya hablamos de farmacias, hablamos de alquimia, hablamos de remedios y hablamos de venenos. Entonces, en esta época... señora. Profe, por acá en el chat están preguntando qué es eso del papiro. Papiros son escrituras antiguas que se conservaban de diferentes temas, ¿no? No solamente hablamos de temas de farmacias, de temas de medicamentos, sino que son todas esas escrituras que se realizaron en la antigüedad y que se conservan de diferentes temas específicos. En este caso, los papiros de Leber, que habla del tema de las sustancias químicas. ¿Sí? ¿Sí respondí la pregunta? Sí, profe, qué pena, gracias, que la verdad no sabía de ese papiro que existía, sí, pero muchas gracias. Bueno, sí, señora. Listo, entonces hablamos de la Edad Media y Renacimiento, que ya se introdujo el término de botica. Aquí es bien importante porque ya se identifica la enfermedad no como un castigo, como se veía en la antigüedad, sino como un proceso químico que debía buscársele una solución. ¿Listo? Pasamos entonces ya a la época, a la edad moderna y el siglo XIX, donde hubo una revolución bien importante, que es el tema de los laboratorios. Aquí ya empezamos a hablar de aislamientos, de farmacología científica, de principios activos, y empezamos a ver cómo se empiezan a aislar las primeras moléculas. Digamos que nace oficialmente la industria farmacéutica. Aquí es bien importante la introducción de el por qué y cómo funcionan los fármacos en el organismo. Se empieza a usar ya el método científico, todo el tema de la observación, por qué, cómo, qué resulta de esto. Y entonces, digamos que hay una revolución bien importante y es el uso de los laboratorios para poder desarrollar medicamentos. Y vamos a la farmacología moderna y lo que se viene en el futuro, que es la última parte. Ya aquí finalmente entramos al siglo XX y XXI, que es la era de la revolución biotecnológica. Aquí defininistivamente marcó la historia, por ejemplo, el tema de poder usar microorganismos contra otros microorganismos, el tema del desarrollo de las vacunas, de la penicilina, del descubrimiento de la estructura del ADN, todo el tema de síntesis química, biotecnológica y demás. Entonces, digamos que hoy hablamos de medicamentos creados a la medida del ADN, mire cómo hemos ido avanzando en tratar de poder curar y prevenir las enfermedades. Entonces, la farmacología nos habla de que la acción de los productos químicos puede ser dividida en dos grandes campos. La primera, a la izquierda, es la farmacología y toxicología médica. Está dirigida a la comprensión de la acción de los fármacos como productos químicos en los organismos individuales. Entonces aquí hablamos de paciente, ¿verdad? Hablando de pacientes que pueden ser seres humanos o pueden ser animales. Entonces aquí vemos en esta parte los efectos beneficiosos de los fármacos, pero también sus efectos tóxicos, ¿verdad? Todos los efectos tóxicos que pueden tener. El segundo campo, que es el lado derecho, hablamos de la toxicología medioambiental. Esta está relacionada con los efectos de los productos químicos en todos los organismos y la sobrevivencia en grupos y como especie. Entonces aquí ya hablamos de cadena alimenticia, hablamos de otros organismos. Hola.
Alguien tiene el micrófono abierto. En términos generales de cómo ese producto químico afecta el medio ambiente. Listo, entonces ahora sí hablando ya en el término que nos acoge hoy, que es farmacocinética. La farmacocinética estudia cómo un fármaco se distribuye por el organismo y proporciona información importante sobre su exposición sistémica a lo largo del tiempo, lo que yo les mencionaba al principio. Nosotros no es que nos pusimos la tableta en la boca y ya esa hizo su efecto farmacológico, ya no. El fármaco lleva una ruta desde su administración, ¿verdad? Desde su absorción, distribución, metabolismo y por último la excreción. La farmacodinámica describe el efecto de un fármaco en el organismo, es decir, la respuesta farmacológica que se produce cuando éste alcanza su sitio de acción. Y miremos esta gráfica que me pareció bien chévere, que nos puede ayudar a diferenciar o a identificar de qué trata un término y de qué trata el otro y mirar cómo su diferencia. Entonces, vemos en la imagen de arriba de la farmacocinética el organismo atacando el fármaco, es decir, ¿qué hace el organismo con el fármaco? De eso habla la farmacocinética. Cinética, movimiento y fármaco, ¿verdad? Lo que el organismo hace con el fármaco. Y aquí tenemos el acrónico ADME. Ahora, farmacodinámica. La farmacodinámica, dinámica es mecanismo de acción, es decir, el fármaco, ¿qué acción tiene sobre el organismo? Y aquí es donde vemos la diferencia de la una y de la otra. Ambas relacionadas con el fármaco, pero farmacocinética, ¿qué le hace mi organismo al fármaco? Y farmacodinámica, ¿qué le hace el fármaco a mi organismo? Cuando hablamos de farmacodinámica, hablamos de efecto terapéutico, farmacológico y reacción adversa. Ahora, tenemos una pregunta. Señora. Tenemos una pregunta por aquí, Marley. Cuéntanos. Señora, te escucho. Qué pena, todo lo que pasa que tiene una falla con la aplicación, que no es mirar la pantalla y solito levantó la mano. Qué vergüenza. Ay, yo emocionada porque pensé que me ibas a preguntar algo, que nos ibas a aportar algo, pero bueno, dale, más adelante. Bueno, señora, qué pena, gracias. Sí. Tranquila. Listo, entonces continuamos. Les decía que solo en algunas ocasiones o en algunas situaciones es posible aplicar un fármaco directamente en el tejido blanco, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos golpeamos en la rodilla se inflamó y en esa piel inflamada yo puedo aplicar un medicamento, ¿verdad? Que digamos, va directamente al tejido blanco para ejercer su acción. Pero resulta que con mucha frecuencia se administra un fármaco en un compartimiento corporal, por ejemplo, en el intestino, y cuando está en el intestino debe moverse, por ejemplo, a otro compartimiento, por ejemplo, cuando estamos hablando de fármacos anticonvulsionantes que deben moverse hacia el cerebro. Entonces, toda esa ruta de movimiento del medicamento por el organismo es la ruta ADME. Son los procesos internos que describen cómo el fármaco se desplaza y es procesado por el organismo. Ayuda a aplicar los procesos farmacocinéticos que intervienen en cualquier fármaco. Entonces, iniciamos ¿por qué? Por la absorción. Se requiere que el fármaco sea absorbido en la sangre desde su sitio de administración. ¿Cuáles son las vías de administración de medicamentos que ustedes conocen? A ver. ¿Quién me menciona algunas? Oral, vía tópica, vía oftálmica, intravenoso, intradérmico, muy bien, tópico, muy bien, inhalatoria, vaginal, inhalatoria, ótica, nasal, anal, muy bien, los supositorios, ¿verdad? nasal, muy bien. Muy bien, exactamente. Entonces, muy bien, exacto, muy bien. Entonces, digamos que todos esos desarrollos de las vías de administración se dan precisamente por los estudios farmacocinéticos, ¿verdad? ¿Cómo yo debo ingresar el principio activo y en qué forma farmacéutica? Ahora, ¿cuáles son las formas farmacéuticas? A ver, que nosotros conocemos. Tabletas, soluciones orales. Tabletas, muy bien. ¿Qué más? Inyecciones. Soluciones edemas,
¿Qué más? Cremas, Jarabes en polvo. Jarabes, Ungüentos, cremas, supositorios, solución oral, ungüentos. ¿ya? Entonces, Los esas inhaladores. exactamente, y suspensiones para inhalar, soluciones para inhalar, polvos para inhalar. Entonces, todas esas formas farmacéuticas llevan el principio activo, ¿verdad? Y también llevan excipientes para que el medicamento, el fármaco, pueda ser ingresado al organismo de la manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, precisamente estos estudios farmacocinéticos y la ruta ADME se dan para que poder desarrollar en los medicamentos la forma farmacéutica más adecuada y la vía de administración más adecuada para que éste llegue de una forma correcta al órgano blando y ejerza su acción de la forma menos perjudicial para el organismo. Listo. Lady Maritza tiene una pregunta o un comentario. Bueno, profe, no era tanto pregunta, era como un comentario. Señora. Digamos que más que todo las vías, digamos, en las vías, las formas farmacéuticas en las que se usan por los medicamentos, pues digamos, las principales son sólidas, son líquidas, son semisólidas o gaseosas. Digamos, pueden ser jarabes, que son líquidas, inyectables, que pueden ser ungüentos o cremas, que son semisólidas. Pues sólidas, los comprimidos que conocemos como tabletas, cápsulas, Sí. Granulados y los gaseosas, digamos como el salbutamol, que puede ser un inhalador, que puede ser nebulizador. Muy bien, sí señora, tal cual, muy bien, muy bien tu aporte, Lady, ¿verdad? Perdóname. Sí, profe Lady. Sí, Lady, muy bien tu aporte, así es. Dentro de esas, digamos, primera clasificación, sólidos, líquidos, polvos, etcétera, hay una gran cantidad de formas farmacéuticas que, como les dije, han sido desarrolladas para hacer que la administración de los medicamentos sea de la forma más adecuada. Entonces, iniciamos con la primera letra del acrónimo, que es la A, ¿verdad? La A es absorción. No se nos puede olvidar qué significa ADME. Y la A es absorción. Entonces, vemos en la figura que está a la izquierda que la bolita verde es el fármaco y vamos a ir viendo esta misma figura, pero a medida que vayamos avanzando con la D, con la M y con la E, y al final vemos como toda la ruta. Entonces, la absorción ocurre cuando un fármaco viaja desde el sitio de administración hasta el sistema circulatorio sistémico que proporciona un suministro de sangre funcional a todos los tejidos corporales. Entonces, para que se dé la absorción, algunos factores que pueden afectar la velocidad y el grado de absorción de los fármacos incluye ¿qué? Las propiedades físico-químicas del fármaco, la formulación de los medicamentos, la vía y el lugar de administración, las interacciones de los fármacos con los alimentos o con otros medicamentos, la variabilidad de los pacientes, porque no es lo mismo una paciente como yo que pesa 50 kilos que a un paciente que pesa 120 kilos. Entonces, digamos que también la variabilidad de los pacientes, un paciente anciano, un paciente adulto, un recién nacido, no es la misma situación y no funciona de la misma manera para todos. Y la permeabilidad. Entonces, cuando hablamos de la permeabilidad. Sí, ya vamos para allá. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad, la permeabilidad del fármaco se produce por diferentes mecanismos, ¿verdad? Digamos que es como la forma como se va moviendo y va pasando de una barrera a otra el fármaco en el organismo. Entonces, en esta figurita lo vamos a ver. Ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, en la primera figura que es la primera figura que es la A, los fármacos pueden difundirse a través de canales acuosos, a través de las uniones intercelulares. Entonces ahí vemos dos células y por donde va la flecha en la mitad, es que no tengo, profe, no sé cómo poner el señalador del mouse. Ahí abajo donde tenías un lápiz. Espérame. Ahí le puedes poner, ahí dejaste de compartir. Aquí. Aquí. Eso. Pero ya no veo tu pantalla. ¿No ven mi pantalla? ¿No ven mi pantalla? No, ya No. no está compartida.
No. Vamos a ver qué pasó por aquí. Ya la pongo. Regálenme un momentico aquí y me avisan cuando ya la puedan ver, por favor. Ya. Ya, Ya se ve. listo. Pero entonces ponla en pantalla completa otra vez. Ya Ahí, voy. ahí abajo. Listo. Y aquí en el Y lapicito. cuando bajas, exacto, donde hay un lapicito, ahí ya. Okay. Listo. Entonces, mirábamos que hay diferentes formas de cómo el fármaco va pasando por los diferentes tejidos o los diferentes órganos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en la primera figura, aquí vemos que el fármaco puede moverse a través de las membranas celulares, a través de las uniones intercelulares. En el segundo, puede ser que a través de las membranas celulares lipídicas, el fármaco entra, pasa a la célula y vuelve y sale. En el tercero, mecanismo de permeabilidad, los transportadores pueden agarrar el fármaco, lo apropian dentro o fuera de las células. ¿Ya? Es un medio de transporte que los fármacos, y todo esto se da con el desarrollo de los medicamentos. O sea, esto no es algo casual que sucede en el organismo, que el fármaco por sí solo, él define, no. O sea, esto se da en el desarrollo que se hace de los medicamentos, cuál vía de permeabilidad es la más adecuada para que el proceso de absorción se dé. ¿Ya? Y por último tenemos en el D que los fármacos pueden unirse a receptores. Aquí miramos el fármaco en la bolita, se va uniendo a los receptores, ser englobados en la membrana celular y pueden pasar a la parte exterior. Entonces, todos estos son mecanismos desarrollados de los fármacos que han hecho que estos tengan una mayor permeabilidad y puedan moverse de la mejor manera en el organismo. Pasamos ahora a la... Profe, hay una manita levantada de John Jairo Riveros. Señor. Hola. John Jairo. Listo. Continuamos entonces. Entonces, nosotros ya por la vía de administración definida y de acuerdo a la forma a que no tiene habilitado el micrófono. Si quieres, deja la pregunta, Yokairo, ahí. ¿O será que yo te lo quité? No sé, profe, si revisas a ver si... Pues estaba inhabilitado, pero ya lo habilité. Ok. Tutora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Cuando el fármaco, bien sí señora, muchas gracias. Cuando el fármaco ingresa al organismo y empieza la absorción y distribución, el fármaco va quedando, o sea, ahí en la imagen se veía que él iba llegando y ya cuando iba llegando a la distribución, ahí precisamente en la parte B, en la parte de arriba, la parte de abajo, ya el fármaco se iba disolviendo solo. ¿Sí me entiendo? Para llegar al organismo. Que él pasa al riñón, que donde se envía para, por decir, el acetaminofén, que llega el dolor de cabeza. El fármaco ya va disminuyendo ahí. Ahí se ve una figurita que va disminuyendo. O sea, tu pregunta es que si cuando el fármaco llega al órgano blanco, que es donde va a ejercer su efecto terapéutico, si el fármaco llega con menos concentración. Sí, señora, sí, señora. Esa es la pregunta, porque ahí en la figurita se ve que va cambiando de... No, la figura lo que nos muestra es cómo el fármaco va pasando por los diferentes mecanismos de permeabilidad, pero aquí todavía, digamos que no ha pasado nada. Digamos que aquí o sea, sí ha pasado porque el fármaco se está absorbiendo, pero todavía no se ha transformado. Aquí lo que va es
de acuerdo al desarrollo que se ha hecho del fármaco, va pasando por los diferentes órganos, por los diferentes sistemas o diferentes tejidos para poder llegar a donde se tiene que hacer la absorción. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú te administres un fármaco vía oral a que lo hagas de forma intravenosa que llega enseguida al torrente sanguíneo, ¿no? Porque el objetivo es que el fármaco por cualquiera de las vías pueda llegar al torrente sanguíneo para que éste sea conducido al órgano blanco y ejerza el efecto terapéutico. Sí, bueno, complementando un poco la respuesta de la profe, pues es una cosa es el paso a través de la membrana y otra cosa pues ya es su transformación química, ¿no? Entonces recordemos que nada se desaparece, la materia no se desaparece, sino que las moléculas pues se van transformando para poder llegar a tener el efecto deseado, ¿no? Y ese también es parte del desarrollo farmacocinético que estaba explicando ahora la profe. Bueno, Lady por aquí también alzó la mano. Sí, profe, buenas noches. Pero es que tengo una inquietud. No sé si de pronto yo la veo así. De pronto el mecanismo de permeabilidad que se produce en la absorción, no sé si es parecido o no al proceso que ocurre con la bomba de sodio-potasio. Porque digamos que llega el medicamento que le permite pasar, o sea, digamos, la permeabilidad de pasar de un lado a otro. Y como la profesora decía que también lo encapsulaba para que el medicamento pudiera pasar y hacer su efecto. No sé si tiene de pronto algo parecido, no sé, de pronto yo lo vi así, con la bomba de sodio potasio. Digamos que el tema de la permeabilidad apunta a que si el fármaco es compatible en un medio acuoso, a que si el fármaco es compatible con los lípidos. En la bomba sodio-potasio entiendo que hay un intercambio ahí iónico que se da para tener un equilibrio celular, ¿ya? En el mecanismo de permeabilidad lo que hablamos es de en qué medio el fármaco se mueve mejor para ser absorbido, ¿ya? Y si el fármaco se mueve mejor en un medio acuoso, entonces este va a pasar fácilmente por entre las células. Si él requiere si es un fármaco que digamos que es impermeable, es un fármaco que es impermeable, entonces utiliza esta invaginación para que sea transportado a través de la célula, ¿ya? Si necesita un transportador para que éste sea ingresado, utiliza el transportador. Es decir, es los diferentes mecanismos que utiliza el fármaco para poder ser absorbido. Sí, bueno, complementando la respuesta, lo que se ve ahí pues son los diferentes mecanismos que tiene la célula para permitir el ingreso de diferentes sustancias y como decía la profe, pues no todas son iguales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los iones de sodio o de potasio que son cargados y entonces son impermeables a la membrana, es decir, que por sí solos no pueden atravesar la membrana y por eso necesitan un transportador, que es más o menos lo que se ve en el caso C. ¿Sí? Entonces es una proteína que está en la membrana y le permite el paso hacia un lado o hacia el otro de los iones. Dependiendo de las sustancias, y las sustancias son polares, son hidrosolubles, son, digamos, que se disuelven en agua fácilmente, pues van a tener más dificultad de atravesar la membrana porque la membrana es lipídica. Entonces necesitan algo que les ayude a atravesar la membrana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las moléculas que vemos en el caso por ejemplo, el caso B, que es como que atraviesan la membrana por difusión, pues son moléculas normalmente pequeñas y que son liposolubles, es decir, que se pueden disolver en disolventes orgánicos, en disolventes que son poco polares y por esa razón pues podrían permear la membrana, es decir, que pueden atravesar la membrana sin necesidad de una proteína. En el caso de la bomba sodio-potasio, también pues los iones son mucho más pequeños que cualquiera de los otros fármacos que hemos hablado, ¿no? Entonces también el tema pues es el tamaño, entonces también hay otros mecanismos cuando es una molécula más grande que le permiten también acceder a la célula
bueno, entrar o salir también. Listo, entonces vamos por el primero, que es absorción. Entonces luego que el fármaco se absorbe, viene la distribución. Es el proceso por el cual un fármaco se desplaza a diferentes órganos y tejidos y depende de varios factores como el estado de los fluidos, el flujo sanguíneo, las características químicas del fármaco. Y este se mide mediante un parámetro farmacocinético fundamental, que es el volumen de distribución. La distribución describe la cantidad de fármaco presente en los tejidos en comparación con la sangre y es importante para determinar la vida media y la pauta posológica. Entonces, ¿de qué depende la distribución del fármaco? De las diferencias en la perfusión sanguínea, la fijación del fármaco a los tejidos, el pH en el cual se encuentre en ese momento el fármaco, la permeabilidad de las membranas celulares, que era lo que comentábamos ahora y muy bien complementó la profe. Entonces, el volumen de distribución es el volumen de líquido en el que habría que disolver la cantidad total de medicamento administrado para que su concentración fuera igual a la del plasma. El volumen permite prever la concentración plasmática tras la administración de una dosis de medicamento. Cada medicamento se distribuye en el cuerpo de una manera específica, entonces no podemos, y por eso ahorita identificamos muy bien las diferentes formas farmacéuticas y también las diferentes vías de administración, porque no todos los fármacos se distribuyen igual, porque va a depender de esos dos factores también que les acabo de mencionar. Algunos se concentran en el tejido adiposo, otros permanecen en el líquido extracelular y otros se unen de gran manera en el tejido. Entonces, esta fijación de la que hablábamos, el grado de distribución del fármaco, depende de la fijación a las proteínas plasmáticas y a los propios tejidos. Entonces, una vez que el fármaco se absorbe y se distribuye, si miramos ahorita que íbamos por la imagen de la absorción, luego de la distribución, entonces una vez que es absorbido y distribuido, viene el proceso del metabolismo. Este proceso es ya el proceso de transformación del medicamento, de alteración química de las moléculas del medicamento para crear nuevos compuestos. Estos compuestos creados a partir de este proceso se conocen como metabolitos. El metabolito puede ocurrir en muchas áreas del cuerpo, el metabolismo, puede ocurrir en muchas partes del cuerpo, como en el tracto gastrointestinal, los riñones, el plasma, pero digamos que es en el hígado donde se da la mayor parte del metabolismo. Ocurre en este órgano donde existen muchas enzimas que pueden procesarlos a través de diferentes fases. Entonces, algunos factores que pueden afectar el metabolismo de los fármacos incluyen la edad, los factores genéticos, las interacciones medicamentosas y algunas alteraciones orgánicas como renales o hepáticas. Aquí es muy importante, apreciados estudiantes, comentar que el tema de la automedicación nos lleva precisamente a este tema del metabolismo de los fármacos. Nosotros no podemos, o sea, un paciente debe ser valorado porque todos somos diferentes y las indicaciones de un paciente que con una falla hepática, con una falla renal, un paciente obeso, un paciente, como mencioné ahorita, un niño, un adulto, tiene indicaciones diferentes para el tema de los medicamentos. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que en este caso del metabolismo de los fármacos se va a ver afectado por estos factores que son muy importantes. Entonces, es que el medicamento no hizo el efecto. Claro, un medicamento que requería unas condiciones especiales en un paciente especial, pues no va a hacer el efecto. ¿Por qué? Porque seguramente un paciente con una falla renal tienen que hacerle una serie de estudios, un paciente con una falla hepática igual, una serie de estudios para determinar la frecuencia del medicamento, la dosis a administrar.
la concentración del mismo, la presentación del medicamento. Entonces, es muy importante que nosotros como farmacéuticos tengamos claro que esta conducta de la automedicación puede generar muchos riesgos. Los medicamentos son seguros, pero esa seguridad es relativa. Esa seguridad es relativa porque va a depender del uso que nosotros le demos a los medicamentos, ¿verdad? Entonces es bien importante, sobre todo los profesionales que tenemos farmacias, droguerías, que ya nos dedicamos a esto, es ser muy responsable en el tema de, primero, formular medicamentos, no somos profesionales autorizados para eso, y segundo, en el tema de la automedicación o recomendar medicamentos que a mí me mandaron al otro porque tiene síntomas iguales o parecidos, no puede ser. Listo, es una práctica insegura que nos va a llevar a utilizar los medicamentos de forma inadecuada, y recordemos que nosotros tenemos que llevar el lema de el uso seguro de los medicamentos. Lady, ¿vas a comentar algo? Creo que escribieron algo en el chat, profe. Sí, están preguntando, ¿el metabolismo de los fármacos también puede afectarse cuando se presenta una alergia o una anafilaxia? De hecho, la respuesta anafiláctica es una respuesta adversa al medicamento, ¿no? El organismo hace una reacción, bien sea por una reacción de hipersensibilidad, una reacción por interacción medicamentosa, y lo manifiesta mostrando un daño que puede ser leve o puede ser moderado, puede ser severo, a ese medicamento. Entonces, efectivamente, en el metabolismo, cuando se da la transformación del fármaco, podemos llegar a reacciones anafilácticas o reacciones adversas. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, digamos, hay pues en algunas droguerías, digamos, de barrio, manejan mucho pues como lo de formular, o usted qué me recomienda, o es que tengo dolor en tal lado, llegan pues a la droguería a hacerle preguntas a uno así, ¿no? Entonces, digamos, en los medicamentos que son de venta libre, esos tampoco, digamos, como tal, uno los puede como recomendar o formular o decir, bueno, tómese esto, ¿no? ¿Tampoco? Es que ninguno, porque nosotros no somos profesionales autorizados para recomendar o formular medicamentos. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque sencillamente no estamos autorizados para eso. Nuestra profesión no está indicada para formular medicamentos, ni para recomendar medicamentos. Sí, aquí también hago hincapié un poco en la responsabilidad que tienen ustedes, porque la idea de estudiar estos procesos y todo lo que estamos estudiando en nuestra asignatura es para que ustedes conozcan los medicamentos y ustedes sepan cómo funcionan. Pero no significa que porque tomaron un curso de farmacología, entonces pueden ir recetando, ¿no? Digamos que entiendo lo que tú mencionas porque es común también de pronto pueblos pequeños o en sitios donde Sí, es que digamos el la gente llega acceso... así, que por si me puede inyectar, que si tiene digamos que el matrimonio, que tengo el dolor con el vómito y la diarrea y que me recomienda para tomar. Entonces, esa es como también la pregunta, que eso pasa mucho en las droguerías que tú dices. Sí, sí, yo entiendo la pregunta. Lo ideal pues sí es que sea un profesional médico quien recete, también por lo que menciona la profe, sin uno conocer el historial, pues Sí, los diferentes cosas, antecedentes. cualquier medicamento puede afectar a los pacientes, ¿no? Sin ni siquiera, pues sin uno conocer esos detalles, ¿sí? Entonces, Sí, por eso, pues lo ideal es que sea un médico quien recete. ¿puedo complementar algo aquí? Yo creo que sobre todo nuestra labor en la atención al paciente es educarlo también en hábitos saludables, ¿no? Nosotros somos profesionales del medicamento también en cómo deben hacer ese manejo del medicamento que el médico envía. Entonces,
cosas que pueden ser de demasiado sentido común, pero que pues el sentido común no es muy común, como que los medicamentos deben tomarse con agua, hay medicamentos pues que requieren una administración especial y allí es donde nosotros sí podemos aportar mucho, porque es que, como dicen las profes, pues atrevernos a hacer sugerencias de medicamentos así sean de venta libre, pues va a implicar una responsabilidad legal al final de cuentas, porque si al paciente le llega a pasar algo, pues nosotros vamos a ser los directamente responsables. Entonces, creo que sí, sí podemos hacer un aporte en salud en recomendaciones muy valioso, pero debe limitarse a esa responsabilidad que tenemos. Sí, yo les cuento, aquí en Valledupar hubo un caso desafortunado en una farmacia droguería. Llegó una usuaria a pedir recomendación, el farmacéutico le recomendó una inyección, se la administró, hizo una reacción adversa y falleció. Entonces, miren la implicación tan grave con ese profesional que no está autorizado para sugerir, recomendar y ordenar medicamentos. Y segundo, que la farmacia no tenía autorización para inyectología, no lo tenía autorizado por parte de la Secretaría. Entonces, hay una responsabilidad ahí que yo creo que nosotros debemos tomar de una forma más seria, porque en la costumbre y la experiencia y también como el tema de impulsar venta, porque también eso tiene un tema también de impulsar venta, nos atrevemos a recomendar medicamentos y eso puede tener una implicación muy seria para nosotros como profesionales. Y lo que decía la profe ahorita, las recomendaciones van orientadas a evitar interacciones de medicamentos, a hacer que la vía de administración sea la adecuada, cómo se lo debe administrar, que haya cumplimiento de los horarios y demás, pero no en ordenar medicamentos porque no conocemos antecedentes de los pacientes, no conocemos si el paciente tiene alguna enfermedad de base y esto cómo puede perjudicar el metabolismo del medicamento, la excreción, si el paciente tiene una falla renal, si el paciente tiene una falla hepática, o sea, todos esos factores son importantes y eso va asociado a la entrevista que el médico hace en el paciente para poder determinar su farmacoterapia. Entonces, es también como una sensibilización y un mensaje que les dejamos el día de hoy a ustedes de frente ya al ejercicio de su profesión. Y adicionalmente lo otro, también que le estaba diciendo la profe Daniela, es con respecto al uso de la inteligencia artificial. También mucha gente ahora primero mira en ChatGPT y pues llega como a decir necesito tal cosa. Entonces también es importante que ustedes se concienticen y que tengan como el criterio también para pues, cuestionar de pronto también los pedidos, digamos, o las personas que llegan, pues también preguntarles, bueno, pero ¿de dónde salió este medicamento o por qué está solicitando y no simplemente pues entregar sin pensar, sin asumir esa responsabilidad que ustedes tienen ahí en la farmacia. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la última parte del acrónimo, que es la E, que es excreción. Cualquier fármaco que no se elimina del organismo mediante el metabolismo se elimina por la excreción. Este puede excretarse por diversas vías, como el hígado, los pulmones, el tracto gastrointestinal, por la piel, por medio del sudor, pero la vía de excreción más común es la vía renal. Entonces aquí vemos ya la figura completa, desde que el fármaco es absorbido, pasa a la distribución, el metabolismo y por último a la eliminación. Cuando el fármaco se excreta principalmente por la vía renal, la función renal deteriorada puede afectar significativamente toda su farmacocinética. Entonces, lo que acabamos de mencionar, es muy importante poder detectar en el paciente estos factores para que no vayamos a tener problemas de acumulación, de toxicidad del fármaco, porque es un factor muy relevante para que este proceso se pueda llevar a cabo. Algunos otros factores, lo que mencionamos de las afecciones de salud que afectan el flujo sanguíneo renal,
las propiedades intrínsecas del medicamento, como el pH, el tamaño, la variación genética y la edad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ruta ADME? ¿Quién me dice, después de todo lo que hemos conversado, por qué es importante la ruta ADME? A ver. No todos al tiempo, uno por uno. Ninguno. A ver. Ahí está el machete, pero vamos a profundizarlo. ¿Por qué es importante hablar de ADME? ¿Por qué es importante la ruta ADME para nosotros? Porque así podemos conocer el proceso de como de absorción del medicamento en el cuerpo. Qué pena, esto nos ayuda a entender cómo un medicamento hace su reacción en el cuerpo, ¿sí? La monitorización que tiene en el cuerpo, ¿sí? Digamos que si es intravenoso, pues el medicamento va a actuar de una manera más rápida, o si es inhalatorio, va a ser más lento, se va a demorar de pronto de entre procesos de 1 a 2 horas para poder hacer la reacción que quiere el medicamento, ¿sí? Pasando las diferentes barreras que tiene que ser, lo que es la absorción, distribución, ¿sí? Hasta llegar a la excreción del medicamento. Entonces eso nos permite entender qué reacción tiene o cómo funciona para dar una mejoría. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más nos comparte un aporte? ¿Por qué es importante entender la ruta ADME y conocer la ruta ADME? Pues digamos que es importante conocer la ruta ADME, que pues como indicaban anteriormente, absorción, distribución, metabolismo y excreción, porque determina cómo el organismo, o bueno, exactamente como el ser humano, maneja el fármaco, independientemente de cualquier fármaco sea o la vía de administración, asegurando como tal la eficacia que tenga este a nivel terapéutica y de seguridad, permitiendo pues ajustar las dosis adecuadas para el paciente, previniendo que no tenga toxicidad, mirar la velocidad, digamos, de acción que tenga en cada organismo, porque cada cuerpo o cada organismo es totalmente diferente, y digamos también para evitar alguna interacción que pueda tener el medicamento con otro medicamento. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Quién más? Un aporte más. Tenemos unos comentarios en el chat. Alejandro Gamarra nos dice que nos permite entender cómo ingresa su movimiento en el cuerpo, su acción y su eliminación. Y Denis nos dice que describe cómo el cuerpo procesa un fármaco desde su administración. Muy bien. Muy bien, todos los aportes han sido muy buenos y es porque esta ruta nos permite establecer la dosis correcta del medicamento. Profe, Señora. qué pena que le corte. Es que yo quería hacer un comentario a lo que usted y la otra profe, o sea, es como agregar algo. Yo no sé si alguno de los compañeros, pues me impactó mucho, porque pues cuando yo empecé, eso fue en el segundo semestre, vi un programa que se llama Séptimo Día y ahorita lo que ustedes están diciendo, o sea, uno lo vive ya en la vida real, uno dice, Dios mío, lo importante que es esto. Yo vi un caso, voy a contarlo ahí rapidito, eran 3 casos diferentes, no sé si alguien lo vio, yo creo que fue el que la profe comentó. Eran 3 casos, uno de un niño que se enfermó el niño como de 2 añitos y le inyectaron fue a la droguería la mamá y no sé qué enfermedad tenía, una tos o algo, le aplicaron de la dosis que esa señora le aplicó, era una dosis muy grande, o sea, para un niño era como 2 milímetros, algo así, y la señora como que le puso 5, pues el niño salió de la droguería casi asfixiado y murió en el hospital. El otro caso, porque fue una droguería, fue un señor que le dio gripa y fue y se hizo poner la típica esa que era triple viral. Y el señor, no se fue ya mala inyección, se le gangrenó la nalga. Eso le pasó días seguidos y al mes el señor tuvo que amputarle la pierna. Bueno, al final el señor también murió. Y el otro caso fue de una señora también que ella tenía, no sé si ella era, creo que era
sufría de la presión y estaban en una finca fuera de la ciudad y la señora no llevó la fórmula, el señor llegó y le inyectó un medicamento pues de manejo pues libre y la señora también, y ella dijo, ¿qué fue lo que me inyectó? No sé si era el diclofenaco, el famoso diclofenaco por un dolor que la señora llevaba. La señora alérgica a eso y la señora no llevaba la fórmula. O no, mentira, el señor sí llevaba la fórmula, pero el señor la leyó de la FAM. El señor que inyectaba, el de la droguería, claro, la señora iba, como se dice el dicho, infartada y murió en el camino. Entonces yo digo, Dios mío, lo importante que es, lo digo porque yo soy de Cali. Y acá en Cali, uno va a la droguería y uno le dice, ay, tengo una gripa, siento mucho malestar. Y ellos le dicen, no, yo tengo esta triple viral y pum, uno se la pone. Una vez fui a Medellín porque me intoxiqué con algo que comí y yo me quedé aterrada porque la señora me dijo, no, yo no le puedo inyectar nada, no te puedo recetar nada, tienes que traer fórmula. Y yo dije, ve, tan chistoso, qué bueno. Entonces ahora que ya estoy estudiando eso y ya vi uno la vida real, uno dice, Dios mío, o Claro, sea, la gran resaltar la diferencia. importancia, ¿no? Sí, eso. Entonces uno dice lo importante y en muchas droguerías no miran eso. Y van recetando así y más que todo en el área de inyección. Y uno dice, ay, Dios mío. Entonces quería como agregar eso y ahí también va Muchas la gracias por ruta tu ADME, porque lo importante de saber, como dice la profe, que uno debe llevar la receta, o sea, si el paciente está desnutrido, si es y todos los hipertenso, si es factores, claro, diabético. porque todo eso va a interferir en la Claro. ADME del medicamento, ¿verdad? Ajá, y si Si el sirve o paciente no. tiene una falla renal, no va a ser igual, cómo va a ser la excreción de ese fármaco y qué va a pasar Claro, con ese fármaco si no se elimina completamente del organismo. Si es un paciente niño, sí. mire, la experiencia que tuve en Con una los niños es institución, delicado. claro, la abuelita, el paciente tenía una tos y la abuelita le dio la misma dosis que le habían ordenado a ella de hidrocodeína al paciente. Un niño de 2 años, el paciente falleció. Entonces ahí es como una sensibilización que también queremos llevar con el tema de los medicamentos y en su profesión como regentes de farmacia, ¿no? Ser muy responsable con el tema porque de verdad es muy delicado y como por experiencia nunca nos ha pasado nada, no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces es como prevenir ahí esa situación, ¿listo? Prevenir para no lamentar. Profe, Yo iba y también a, digamos a nosotros como complementar eso. regentes de nosotros como regentes de farmacia que estamos, digamos, trabajando en una droguería, la gente llega a decirnos usted que nos formula, mire que tengo no sé qué, que me puede dar para esto, y a veces uno les dice, no, pues realmente, pues como que le voy a formular, y la gente se molesta porque, y entonces usted para qué está trabajando acá si usted no puede decirme qué tomarme. Es que siento que la gente a veces piensa que nosotros los que trabajamos en droguería, como que somos los doctores. Y si Sí, uno no les da un medicamento, entonces la gente se molesta. Ay, esta droguería no funciona, entonces pues ciérrela porque no quiere vender o le así, cosas así, ¿cierto? A veces pasa. claro, nos falta Entonces, ¿qué educar. podemos hacer nosotros? Nos falta educar y es un tema, es un compromiso de todos, de los entes de control, de todo el sistema de salud, de todos los profesionales de la salud. Es un tema de educar porque ya venimos todo el tiempo haciendo eso y la gente normaliza que eso es lo que debe ser. Lo que tú dices, ven al farmacéutico como si fuera el doctor que es el que tiene que recetar. Y digamos que por lo menos en la normativa de nuestro país no está legalizado eso, no se da, no es. Entonces, cada uno debe cumplir su rol. Lo que mencionaba la profe Daniela, muy importante, el tema de las indicaciones, el tema de promover estilos de vida saludables y todas las recomendaciones que nosotros damos para garantizar una administración segura, un almacenamiento seguro, y evitar interacciones con alimentos y medicamentos, pero formular no, formular no. Incluso como hay para complementar rápido, eso que tú mencionas, Lady, perdón, le ocurre a todos los profesionales, como dice la profe. De hecho, los médicos se quejan mucho que las personas van al consultorio y a veces son problemas que no requieren un medicamento, sino un cambio de dieta, un cambio de estilo de vida y la gente se molesta muchísimo. Entonces, ellos terminan prescribiendo solo para que no haya como esas quejas de este profesional no sirve, no me atiende. Entonces sí es un tema muy de cultura que nos corresponde a todos. A todos, sí. El uso seguro de medicamentos es responsabilidad de todos.
y los organismos de la Organización Mundial de la Salud, del INVIMA y todos están siendo muy insistentes en ese tema, ¿no? En involucrar al paciente y su familiar en el uso seguro del medicamento, en involucrar a médicos, enfermeras, farmacéuticos y todos los profesionales en llevar el mensaje del uso seguro de medicamentos. Y uso seguro de medicamentos involucra que desde el primer momento, que es cuál es el profesional autorizado para prescribir, el que está legalmente autorizado para eso, ¿verdad? Que no somos nosotros los farmacéuticos. Entonces, evitémonos de pronto lamentarnos por situaciones más adelante y desde ya, desde nuestra profesión, llevemos el mensaje que queremos darle en el día de hoy, ¿vale? Bueno, listo. Por aquí tenemos varias manitas levantadas. Diana y luego Lady. Buenas noches. Mire, sí quería dar un aporte a lo que decía la compañera del caso de séptimo día. Bueno, sí, fueron 3 casos, yo también los vi. Pero en el caso de la gangrena, creería o creo que eso no fue por el medicamento que le aplicaron. No tendría, la gangrena se presentó Fue más por porque la no tenía inyección. una asepsia. La ingeniería Eso, no tenía ajá, una sí. buena asepsia, entonces en ese caso, pues se presentó ese tipo de bacteria en la pierna del señor. El otro creo que fue como porque tenía alergia, era alérgico, no sé si era como, creo que diclofenac bueno, alguna vez presentó la alergia, por eso presentó el asma o dificultad respiratoria, por eso la señora falleció. En cuanto a lo otro que comentan, sí, o sea, la gente, yo también trabajo en una droguería y tengo como esa cultura de decirle, por ejemplo, lo que dicen los famosos matrimonios, o sea, yo no sugiero eso, pero la gente quiere que les vendan o les vendan. Y también, pues es cuestión como de ética profesional, ¿sí? O de cuestión también como de dinero, porque uno les puede decir, no, mire, no sé qué, uno les explica, pero van a otra droguería y allá dicen, ay, no, allá no nos venden, vayamos al otro lado, que allá sí. Entonces, sí nos falta como esa cultura entre todos de no pensar como en nosotros, como en generar que tenemos dinero, o sea, que nos van a traer dinero, sino como pensar en el bienestar de las demás personas. Sí, de acuerdo, Diana. Muy buen aporte. Lady. Bueno, profe, pues digamos, pues viendo todo lo que comentan mis compañeros, pues digamos, yo, mi rol es diferente. Yo soy auxiliar de enfermería y pues digamos, estoy estudiando esto, pero bueno, también yo quería comentarles un caso que a mí me pareció impactante, no sé si ustedes lo escucharon, un caso que por error pasó en Medellín, que por error se le dio de manera endovenosa Milanta, hidróxido de aluminio a una paciente de 60 años y pues la paciente efectivamente convulsionó y falleció. Pero entonces, digamos, es muy, digamos, relevante a lo que estamos hablando. O sea, digamos, no es darle el medicamento sí porque sí o ponerle porque sí, sino uno antes, digamos, verificar como los 5 correctos, como que sea el paciente, como que el medicamento y también mirar, digamos, que ese medicamento, o sea, la vía de administración de ese medicamento no era endovenosa. Sí, Entonces, digamos, también ocurrió un error fatal en haberle dado, digamos, por error, pero no se sabe qué pasó al fin. Pero, digamos, múltiples factores, pero lo que afectó directamente fue que por no validar y por no estar pendiente, digamos, también de cómo este mecanismo, hablándolo así, permitieron que la paciente falleciera, porque se le dio un medicamento que no era, de una vía que no era, y una forma que no era la adecuada. Entonces, digamos, era como un aporte que yo quería hacer. No sé si ustedes lo vieron, pero es un caso muy, muy, muy duro de ver. Ya yo les comparto la publicación por si desean verla para que vean un poquito más de este caso. muchas gracias, Lady. Súper. Doctora, Sí, también se efectivamente, como dice presentó la un compañera. caso, Señor. también se presentó un caso aquí en Cúcuta de no solo que vayamos a recomendar algo, tómese esto, tómese eso, no, sino lo que vamos a despachar, porque hay veces la fórmula médica llega del médico y tenemos que corroborar que lo que vamos a entregar es lo que ordenó el médico, porque aquí se presentó
que el médico le mandó una purga a los dos niños y la niña que le dispensó el medicamento por accidente le mandó, por entregarle la purga, entregó fue tramadol y la señora le suministró el tramadol a los dos niños y los dos niños fallecieron. Es recalcar y ver qué es lo que vamos a entregar y lo que está en la fórmula es lo que se vaya a entregar. Muy bien. Sí, muy de acuerdo con los comentarios que ustedes hacen. También por aquí en el chat nos comentan que es importante la elección adecuada de la vía de administración porque permite optimizar el efecto terapéutico, reducir riesgos y adaptar el tratamiento a las condiciones del paciente. Es una decisión clínica clave dentro del ejercicio farmacéutico y el equipo de salud. Entonces, sí, todo eso es muy importante y por eso pues es que tenemos en cuenta todo eso para nuestro curso, precisamente para que ustedes se entrenen y conozcan los diferentes vías de administración. También, pues, todas las historias que ustedes cuentan, tengan en cuenta que es un poco el único caso, seguramente a esa persona que inyectó al paciente lo había hecho miles de veces y nunca pasó nada, o pues digamos que tuvo el efecto deseado, pero pues no hace falta que uno pues resulte que era alérgico o bueno, pase alguna de estas infortunadas circunstancias. Entonces, por eso pues no hay que confiarse en que como yo lo sé hacer y yo lo he hecho tantas veces, no va a pasar nada. Y siempre, siempre recalcarles el tema de la responsabilidad y de la ética en su ejercicio profesional, ¿sí? Siempre hacerlo con toda la integridad, en medio pues de las diferentes circunstancias que también se pueden presentar por lo mismo, ¿no? Que pues por un lado las regulaciones de los medicamentos, por otro lado pues toda esa parte comercial, bueno, como todo lo que las diferentes circunstancias que se pueden presentar, pues siempre responder con la mayor integridad y la mayor ética posible. Así es. Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, profe Alexa. Estuvo una exposición muy interesante y me parece pues que el ejercicio se cumplió en nuestro interés pues de que ustedes también se involucren y participen, o sea, la idea no es que sea una exposición y ya, sino que ustedes pues de verdad lo interioricen para para el aprendizaje de esta asignatura, pues que tiene varias partes. Y bueno, ya si no tienen ninguna pregunta específicamente del proceso, entonces anuncios, vamos a hacer unos pequeños anuncios parroquiales. Entonces, primero, un llamado para que participen en el foro, ¿sí? En este momento, pues creo, así mirando rápido, creo que la mayoría de los que están aquí ya han participado, pues si están aquí es porque están interesados y pues que han hablado con sus compañeros. Hay varios que me han escrito que es que mis compañeros no aparecen, que solamente estamos fulano y yo y nadie más contesta. Entonces, todos esos casos, pues también yo he estado revisando los foros y pues sí, hay personas que definitivamente ni siquiera han entrado al foro, ¿sí? Entonces, a veces también preguntan que cuando es trabajo en equipo, entonces, ¿qué hago si no aparece el equipo? Entonces, por el momento, ustedes deben ubicarse, digamos, en la parte individual, primero hacer ese aporte individual. Yo igual estoy hablando con algunos, los he ido buscando así de a poquitos, los que no aparecen, los he ido tratando de localizar por Teams, incluso a veces por teléfono, para que las personas, pues, por lo menos den una respuesta. Yo entiendo que cuando uno es trabajo en equipo y estar ahí esperando a veces es muy frustrante. Entonces, igual pues los invito a que hagan sus aportes individuales.
tengan en cuenta también las indicaciones que se les dan, tengan en cuenta que no se puede repetir medicamento, no se puede repetir los niveles ATC en ni el 1 ni el 2, entonces pues revisen. Yo he estado revisando, yo tengo ahí una tablita con los aportes que han ido haciendo, pero entonces a veces ustedes ponen medicamentos, no sé, 2 de sus compañeros ya pusieron que iban a hacerlo con medicamentos de vía de administración oral, y ustedes otra vez vuelven y ponen, no, o sea, su máximo pueden ser 2 por cada vía de administración, como yo les mencioné en la primera webconferencia. Entonces, mucha atención con eso. Y también otro llamado muy importante, no es solamente ir y hacer el aporte en el foro, sino que debe evidenciarse una interacción de lo que ustedes hacen. Entonces, recuerden que también deben revisar los aportes de sus compañeros y hacerles comentarios, sugerirles cosas, decirles correcciones que van a hacer. Todo eso se evalúa. Que la persona también reciba esa, no sé, esa información con, ¿cómo decirlo? Como abiertamente para que pueda también hacer modificaciones en su aporte, y todo eso se califica, pero si ustedes no ponen nada, pues ¿qué les calificamos? Entonces, yo entiendo también algunos con los que he hablado por ahí por separado, me dicen como, ay, que sí, que en WhatsApp ya cuadramos todo y ya tenemos, pero yo no voy a revisar el WhatsApp no se califica. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. También tengan en cuenta que todos sus aportes, así como lo estaba explicando la profe, pues tienen que ser con profundidad, no es ir y copiar y pegar la información, ¿sí? También, como mencionaba la profe, ya nos hemos dado cuenta de varios que copian y pegan lo que dice el ChatGPT o, bueno, la inteligencia artificial que ustedes usen. Eso es evidente. Entonces, deben evidenciar, y eso está escrito en la rúbrica, debe evidenciarse la apropiación del conocimiento. O sea, que debe verse ahí en su aporte que ustedes sí están entendiendo, que sí están estudiando eso que se les está proponiendo. No simplemente que copian y pegan la información, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes hagan sus aportes para que uno les pueda hacer comentarios y les pueda decir, me parece esto, me falta esto, falta lo otro, no es necesario esto, etcétera. Profe Daniela. Sí, profe, en ese sentido quería como comentarles que es que a veces los aportes los hacen como muy genéricos. Uno lee y dice, bueno, esto podría ser cualquier medicamento. Entonces, yo a la mayoría les he puesto como comentario que realmente cualquier como aseveración que nosotros hacemos deberíamos soportarla con datos, ¿no? Entonces no es suficiente decir, se absorbe muy bien, pero se absorbe muy bien en comparación con qué, o en qué porcentaje, o se excreta principalmente, pero principalmente es qué, en un 80%, en un 70%. Entonces, tratar como siempre de soportar todo con datos, porque es de tomar decisiones en la práctica clínica. No, creo que es en general eso. Ah, bueno, y también que, digamos, son poquitos los aportes que de una llegan con cosas bien particulares de algunos medicamentos, como si atraviesa barrera hematoencefálica o placentaria, que son pues datos que nosotros deberíamos tener como súper claros y siempre pendientes. Listo, profe Alexa. Profe, yo quería complementar lo que ustedes han dicho, y es que siento que como la tarea lleva varios días, están como dejando para última hora lo que hay que hacer. Y esta tarea es una tarea que requiere atención porque tiene muchos detalles. O sea, cuando nosotros vamos a revisar la rúbrica, y ahí es donde viene el tira que jala con mis queridos estudiantes, nosotros no nos inventamos las notas. O sea, no es que yo lo puse de manera subjetiva porque yo te quiero poner, no sé, si vale 120 le voy a poner un 80 porque yo creo que se merece un 80. No. O sea, en la rúbrica de evaluación es muy clara en calificar uno a uno todos los aportes que ustedes tienen que hacer en el foro. Entonces, hay actividades que son individuales y las actividades que son colaborativas. El líder o dinamizador del grupo tiene que
hacer una tabla con fechas para que todos puedan tener claro hasta cuánto deben hacer los aportes individuales, qué deben llevar los aportes individuales, que los aportes sean completos, que estén sustentados con referencias bibliográficas. Eso no es que yo entré a internet, puse ADME, copié y pegué lo primero que apareció. No puede ser, muchachos, porque es que la idea es que ustedes puedan tener el sentido crítico de lectura crítica, de poder leer y ustedes mismos apropiarse de los conceptos y hacer eso. Hagan la tarea. Porque yo en internet encuentro un millón de cosas, pero hagan, ustedes dense la oportunidad de hacer la tarea. Recuerden que este aprendizaje es autónomo con el apoyo de nosotros. Entonces vamos a hacer la tarea, no se pongan a copiar y pegar de internet y suban y lo primero que encontré ya fue y no más. Esta tarea tiene mucho detalle, detalle individual y detalle colaborativo. Y ya estamos a 3 y no es porque se acaba al final de marzo, entonces la última semana de marzo todo es que van a aportar individual, todo es que van a hacer, no nos va a dar tiempo a nosotras 3 de revisar todas las correcciones que tengan que hacer y entonces al final en la nota entonces van a estar las consecuencias. Entonces la invitación es que por favor desde ya temprano, es que desde hace rato, ya en esta fase ustedes tienen que estar armando el trabajo colaborativo. Exactamente, eso también les iba a mencionar yo. ¿Hace cuánto hicimos la primera web? Y habíamos dicho, tentativamente yo les dije, pues como son 6 semanas, les propongo que 3 semanas para el aporte individual y las otras 3 semanas para el aporte colaborativo. Y pues ya casi van a acabar las 3 semanas y hay gente que nada, o sea, no ha puesto absolutamente nada. Y eso, cuando les escribo por privado, por Teams, entonces me dicen, no, que es que ya cuadramos en WhatsApp y que yo ya decidí hacer. Entonces, no, por favor, háganlo en el foro. Nuevamente, piensen, esto no es como, es una materia y ya. Piensen, visualícense ustedes cuando ya terminen y cuando estén trabajando y estén en la farmacia, qué tipo de profesional quieren ser, ¿sí? Entonces, ustedes quieren ser el que llegan y les preguntan tal medicamento y ustedes saben de qué les están hablando, o quieren ser ese que le dicen tal medicamento y, espera un momentico y tiene que sacar el celular para buscar, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, un reflejo de estos mismos estudios, o sea, la misma integridad de la que yo les hablaba antes es para todo, ¿sí? También, digamos, lo mismo que mencionaban ahora las profes con respecto a las referencias. Ustedes, yo insólitamente he visto, todos ponen las mismas referencias y yo no puedo creer que todas las personas, por lo menos de los que los que están conmigo, que todos usen las mismas referencias, ¿sí? Y pues tanta variedad de medicamentos, también vi pues que hay muchos medicamentos comunes y pues sí, yo no digo que pues, no sé, el losartán sea pues poco común. Yo entiendo que hay medicamentos que son comunes, ¿no? Y que son, pues que es normal, digamos, que aparezcan repetidos, pero pues el aporte debería ser diferente. Entonces, es una invitación también para que ustedes de verdad se pongan la camiseta, trabajen en equipo. También lo que decía la profe Alexa, muy cierto, ustedes están dejando todo para última hora y pues no, o sea, si ustedes aparecen 2 días antes, este es mi aporte individual y luego querer meterse pues en el aporte colaborativo, pues eso no, así no es, ¿sí? Entonces una invitación como para que ustedes revisen a conciencia, cójanle cariño, miren el medicamento, también miren los medicamentos que tienen sus compañeros, para que ellos también hagan sus correcciones. También ya como de la parte un poco más específica del aporte, pues hay algunos en los que también por lo mismo, ¿no? Que copian y pegan, pues hay información ahí que corresponde ya al mecanismo de acción y que no corresponde al proceso admin, ¿no? Entonces, primero estamos mirando ese proceso y ya luego en la siguiente tarea, que es la 3, ahí es donde vamos a mirar el mecanismo de acción. Entonces, ahí eso es más específico al mecanismo de acción. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta o comentario porque ya se están empezando a salir. Profe, Dime, es que Caterina. tú me hiciste a mí un comentario sobre
el proceso de inhalación del medicamento que yo escogí. Pero entonces no Ajá. sé si ahí tengo que cambiar y volver a hacer otro o sigo No, o sea, sigo lo mismo. O sea, es que, digamos, yo escogí el salbutamol. Tú me hiciste un sí. comentario de que yo lo puse que solamente pues absorbía los pulmones y bueno, todo el resto. Y tú me dijiste que si era por la boca, entonces que si hacía como la parte digestiva. Entonces ahí ya yo quedé como, pues la verdad, no, como perdida, ¿qué hago? Sí, digamos que eso también es un poco para que ahondes en la parte investigativa de revisar eso, ¿no? Que de pronto es probable que haya parte o es lo mismo que hablábamos también de algunas de las cosas que mencionaba la profe en la presentación. También se refiere a la biodisponibilidad que tiene el medicamento. Entonces, si está diseñado, digamos, para que sea inhalado, pero al inhalarse es probable que se absorba por la boca, es probable que, entonces es como que ahondes un poco más en si eso es posible, si eso tiene el mismo efecto, si eso es, no tiene ningún efecto, o sea, pasa, pero no tiene ningún efecto, ¿sí? Porque digamos que es particular, por ejemplo, a los medicamentos que son inhalados, ¿no? Digamos, con una tableta no vas a accidentalmente inhalarla, ¿sí? En cambio, en el caso, pues, de algunos medicamentos que son inhalados, sí puede pasar algo parecido, pues algo similar, ¿no? Entonces es como para que revises un poco, también lo otro que decía la profe Daniela, porque lo vi también en varios de los aportes, sobre todo el salbutamol, que es un porcentaje, de pronto es que es un porcentaje es inhalado, el otro porcentaje no. Entonces es como para que ahondes un poco más en eso, no significa que esté mal, ni que todo esté mal, ni que todo a cambiarlo todo, no, sino es para que les dejo preguntas también para que ustedes se cuestionen lo que encontraron, revisen más, miren más a fondo y ya. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, qué Bueno, pena, tengo una pregunta chiquitica, no sé, digamos, podría sonar muy curioso. Lo que decía, por ejemplo, si un paciente, he visto varios pacientes que tienen ujú, una tableta y dicen que no la pueden pasar y no sé, la maceran, las pichan y la mezclan con agua para podérsela ok, tomar. sí. Entonces, digamos, ahí no le cambia pues el efecto del medicamento y no le funciona al paciente de la manera en que debía funcionarle. No sé, pregunto. Sí, pues habría que mirar el medicamento porque precisamente la idea también de, por ejemplo, no tanto las tabletas, pero de pronto las cápsulas, la fórmula pues está diseñada para tomarla entera, ¿no? Entonces, y es precisamente para que vaya al Tenga un órgano efecto. blanco y tenga todo, cumpla con todo su proceso. Entonces, al alterarlo, o sea, entiendo la pregunta y sí, incluso pues a veces también las parten o no sé, incluso las mastican y bueno, pues todo eso puede alterar un poco la forma en la que se absorbe, pues y al disolverla pues mucho más, ¿no? Porque ya cambia la concentración, a veces se puede perder, o sea, ¿no? Todo eso afecta, sí, pero son cosas pues que pasan, entonces también es importante saber qué pasa en esos casos y específicamente, pues dependiendo del medicamento va a cambiar el efecto que tenga, ¿no? De pronto en algunos no pasa nada, pero en otros sí. Pues digamos es que un compañero mío del trabajo, él hace eso con el losartán, porque Ok. dice que no puede pasarlo y lo macera y lo diluye con agua para podérselo tomar. Yo le digo que esa no es la manera correcta y que así está No, haciendo nada, que porque el medicamento no le va a funcionar. Pero pues es muy terco y la mayoría de los pacientes son muy tercos y no se lo toma, o sea, no se lo toma que porque a él se le hace mucho más fácil tomárselo así semilíquido, prácticamente líquido, que porque para él le funciona así. sí, sí, entiendo que eso es como, a veces en algunos casos, pues sí es difícil, ¿no? Hay pacientes que pues les dijeron o no sé, simplemente piensan que el hecho de que se lo pasó no tiene nada que ver la forma en la que llegó. Y pues no, cada medicamento
está diseñado de una forma precisamente para que sea su mejor absorción y metabolismo y todo lo que vimos hoy. También en algunos casos, pues puede que sí sirva, pero de pronto no en la cantidad, en la concentración que lo necesita, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí complementando un poco lo que dice la profe, ahí entonces cambia las fases de la farmacocinética, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? La manera Entonces de la absorción de la ya no va a ser absorción. igual, entonces el metabolismo del fármaco no va a ser igual, la forma como se distribuye no va a ser igual a cómo fue desarrollado teniendo en cuenta las características físico-químicas del medicamento, porque precisamente las formas farmacéuticas y las vías de administración se determinan para que cada fase de la farmacocinética se dé de una forma adecuada para que el medicamento tenga el efecto terapéutico que debe tener. Entonces, el losartán, tú te lo tomas, debe llegar al estómago, de ahí se distribuye y bueno, hace cada fase, ¿no? Si yo le cambio la forma farmacéutica, la absorción no va a ser igual. Puede que este haga un efecto terapéutico más rápido o más lento, ¿no? Y eso también va a depender del tipo de molécula, de dónde tiene que llegar la molécula, o sea, son varias cosas, pero también hay que mirar el tipo de paciente. Y ahí es donde yo digo que no podemos tomar las mismas decisiones para todo el mundo, ¿no? Porque si un paciente, por ejemplo, que tenemos acostado y que tiene la vía oral inhabilitada, es un paciente que hay que buscar la forma de administrar el medicamento oral pues, por una sonda nasogástrica, por una sonda o sea, ahí es donde empieza a jugar entonces el equipo de trabajo, el farmacéutico, el médico, la enfermera, para definir cómo hacemos que la eficiencia terapéutica de ese medicamento no disminuya y que podamos tomar las mejores decisiones con los pacientes en cuanto a la administración, porque esos casos se presentan todos los días en las hospitalizaciones. Sí, de acuerdo. Bueno, si hay alguna otra duda, pregunta, sugerencia, comentario, ya también ya estamos terminando, varios ya se han ido retirando, entonces les agradezco mucho por su asistencia. Igual ahí en el chat, bueno, me disculpo por los errores del comienzo, que tuvimos algunas dificultades técnicas, pero igual me comentan sobre todo el horario para un siguiente CIPAS, si les quedó bien en este horario, si prefieren otro horario, para poder nosotras también cuadrar. Y lo importante pues es que ustedes lo aprovechen, que asistan, que estén acá pues pendientes y con eso pues puedan hacer una mejor tarea, un mejor ejercicio. No sé, profe Alexa, si quieres decirles algo más. No, muchas gracias por la atención, por haberse dado la oportunidad de estar aquí, por habernos dado la oportunidad a nosotros de compartir este espacio. Siempre es muy importante esta cercanía de nosotros los docentes con ustedes, los estudiantes. Más allá de lo que podemos compartir en el foro, aprovechen estos espacios. Y de mi parte, pues agradecida por la atención y por todos los valiosos aportes que ustedes hicieron esta noche, a la profe María Claudia por el acompañamiento y a la profe Daniela también por todos sus aportes. Espero que el tema haya quedado claro y bueno, estamos viéndonos más adelante. Listo, sí, profe, muchas gracias a ti. Una excelente exposición y pues sí, también gracias a todos los asistentes que estuvieron muy participativos. Entonces, cualquier otra cosa, por favor, nos escriben ahí en el equipo, pueden escribirme ahí por privado o a la profe Alexa o a la profe Daniela, estamos muy pendientes de ustedes y no se les olviden hacer sus aportes en el foro. ¿Listo? Entonces, buena noche para todos, que descansen. Muchas gracias. Hablamos. A ustedes, feliz noche. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Feliz Chao. noche.